Ok, entonces vamos ya a entrar a la última charla, es con un gran amigo y hermano. Él no va a poder estar, él ha grabado la charla, así que lo vamos a subir en un momento. Le toca exponer al biólogo Luis Gallardo Trejo. Él es subdirector de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida en la región México, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción, la AMMR, vocal de periodo 2021-2022 y director del Laboratorio de Fecundación In Vitro Filio de San Luis Potosí, México. Él es biólogo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, especialista en microbiología en el Instituto Nacional de Nutrición Saludable en México. Ha realizado fellow en Centro de Reproducción Humana como concepto en Colombia, Hospital Israelita Albert Einstein en Brasil, Instituto Universitario Dexus, España. Ha realizado el PEC Online de la Red Lara y el Centro Uniforte de Venezuela. Es director de la sección de interés de biólogos del laboratorio de la AMMR y es asesor externo de la revista del MER Argentina. Profesional con 26 años de experiencia en el mundo de la reproducción asistida. Okay. Entonces, él, por motivos personales, no ha podido estar, pero igual nos ha grabado su clase, en la cual vamos a dejar, sí, vamos a presentar ahora para que podamos nosotros escuchar. Lo que le toca es ADN o DNA espermático, la integridad, ¿sí? Y daño. Como siempre, Lionel, es un gran placer estar contigo en estos grandes eventos que tú estás realizando. Te agradezco mucho la invitación y bueno, pues vamos a tocar un gran tema y voy a compartir mi pantalla. En esta ocasión vamos a hablarle acerca de la integridad y el daño que existe en el DNA en el espermatozoide. Es para mí un placer estar con ustedes. Como les comentaba, yo soy el biólogo Luis Gallardo Trejo, soy director del Laboratorio de Fertilización In Vitro del Centro de Medicina Reproductiva Filius en San Luis Potosí, México. Ya tenemos más de 25 años, bueno, 27 años, o más de los que quisiera yo reconocer, de experiencia en este campo. Entonces, bueno, parte de lo que hemos visto y parte de lo que vamos a platicarles es también parte de la experiencia y de las cosas nuevas que han surgido. Pero recordando primero que el espermatozoide es una de las células más hermosas y y no tan estudiadas. Últimamente ya se empieza a estudiar un poco más acerca del DNA y su funcionalidad del mismo espermatozoide, pero le llamamos como si fuera el vehículo de lujo para transportar el DNA necesario para la reproducción humana, ¿sí? Y ahora en esta parte es donde nos vamos a enfocar un poco más, ya no tanto en su movilidad, sino que en su integridad de su membrana. Ahora, haciendo un poco de historia, cuando Anton Leeuwenhoek empezó a analizar los espermatozoides con su pequeño microscopio, pues empezó a encontrar formas bastante curiosas. Vemos aquí que él encontraba de diferentes formas, diferentes de tamaños, etcétera, pero pues no se tenía como tal distinción sobre cuál espermatozoide era normal y cuál es funcionalmente también normal. Entonces fue evolucionando todo este proceso hasta ir buscando cuál espermatozoide realmente es el que mejor funcionaba para la fecundación. Por eso vamos a dividirlo en dos partes esta charla para entender un poquito más acerca de la funcionalidad de esto. Empezamos con la espermatogénesis, donde la espermatogonia misma va a producir lo que llamamos espermatocitos primarios, es donde viene la primera meiosis. Entonces, después ya viene lo que son los espermatocitos secundarios, y aquí en la etapa de diferenciación comienza la etapa de la espermiogénesis, donde se diferencia lo que son las espermátidas a espermatozoides. Y en este proceso es donde viene una de las partes más delicadas de la cromatina espermática. Y es con lo que comenzábamos aquí, vemos la espermátida y ya vemos la diferenciación a espermatozoides, donde ya vamos a tener la cantidad de DNA necesario para la reproducción. Durante este proceso que llamamos de maduración, el DNA del espermatozoide se va a compactar de una manera tan específica y esto va a permitir que pueda penetrar el espermatozoide, el ovocito, y que pueda entregar este material genético, ¿sí? De esa manera podemos empezar todo este proceso de reproducción.
En esta etapa, las histonas son las que van a organizar el material genético para que cuando empiece o termine su maduración, estas histonas van a cambiar a lo que son las protaminas, ¿sí? Lo que son las protaminas van a condensar, lo que comentaba la cromatina, en forma de un toroide, a diferencia del selenoide que es generado por la interacción de las histonas. Y tomando en cuenta, por ejemplo, cuando hacemos estudios para diferenciar histonas y protaminas, es para diferenciar la misma madurez del espermatozoide, ¿sí? Y esto es lo que vemos. Nosotros vemos cómo el DNA se va condensando de una manera tan compacta, tan cerrada, ¿sí? Para que todo esto quepa dentro de la cabeza del espermatozoide. Al final, se va a hacer un superenrollamiento, ¿sí? Y todo esto va a ser lo que va a formar la cromatina misma. Entonces, las histonas son las que nos dan el enrollamiento para formar la cromatina y estas van a inhibir la transcripción y la replicación del DNA. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a producir un DNA estable y las protaminas se localizan exclusivamente en la cromatina de espermatozoides que son maduros, ¿sí? Y son aproximadamente el 85-90% en relación a las histonas. Y eso nos van a ayudar también a su descondensación. Y esto es lo que vemos, cómo el espermatozoide inmaduro contiene el 100% de histonas. Conforme este va madurando, ¿sí? Va a producirse procesos de hiperacetilación y las histonas se van degradando y van pasando a ser protaminas, para que al final solamente haya un 5-10% aproximadamente de histonas y el resto, que es un 90-95%, van a ser protaminas. Y esto les van a dar más que nada la integridad y eso, la resistencia, ¿sí? Donde vienen también los puentes de disulfuro que le van a dar la resistencia a la misma cromatina. Entonces, alteraciones que existan en la cromatina, muy importante, también nos pueden dar problemas en la fertilidad. Van a reducir nuestros procesos fértiles. El ovocito ya va a ser penetrado por un espermatozoide y ese proceso de transcripción va a iniciar primeramente por el pronúcleo paterno, que es el núcleo que va a formar el espermatozoide descondensado, lo que va a facilitar también su desarrollo embrionario. Por eso es que cuando seleccionamos un espermatozoide, por ejemplo, cuando hacemos más ICSI, por ejemplo, en mi caso, yo que hago el 98-100% de ICSI, pues tratamos de seleccionar espermatozoides con la mejor calidad, la mejor morfología, la mejor progresión, para poder asegurarnos también que ese espermatozoide tenga lo más intacto su cromatina. Entonces, también ahí podemos ver, y con más magnificaciones, que si el espermatozoide tiene algún cierto daño. Eso lo podemos ver simplemente in vivo, ya listo para inseminar, pero pues, no nos va a decir tampoco al 100% si el espermatozoide realmente es un espermatozoide normal, pero sí nos puede dar un poco de idea que pudiera ser normal, ¿sí? Entonces, esto es lo que comentaba, cómo va pasando de histonas a protaminas y llega al final para la fecundación. Pero la descondensación, viene ese proceso. Ya vimos primero lo que es la condensación de la cromatina. Entonces, haciendo un poco que esta condensación tiene que ser precisa y perfecta para que cuando llegue el proceso de descondensación pueda entregar el material genético correctamente. Y para que esto ocurra, necesitamos de una proteína, la SRPK1, que esta está presente en los ovocitos maduros. Y esta ayuda a disolver estos puentes de disulfuro entre las protaminas para que se lleve a cabo el desempaquetamiento del DNA espermático y así pueda formar y descondensarse para formar el pronúcleo paterno, ¿sí? Y cuando tenemos esa inhibición de esa proteína, puede producir el arresto o la falta de fecundación. Y muchas veces podemos ver que solamente se forma un solo pronúcleo que pudiera ser debido a la activación de la liberación de los iones de calcio del espermatozoide, entonces puede llegar a producir un solo pronúcleo que pudiera ser el pronúcleo materno. Y por la falta de esta proteína, no pueda descondensarse el espermatozoide mismo.
Por eso es muy importante que también el ovocito sea también maduro y que sea lo más normal posible. Vamos, no podemos escoger los ovocitos, pero sí el espermatozoide escoger tal vez el de mejor calidad morfológica en este caso, porque no podemos ver más allá de su morfología para poderlos inyectar, ¿sí? Y es lo que pasa. Entonces vemos que el espermatozoide penetra, fecunda, viene la formación de los pronúcleos y de ahí viene entonces ya la descondensación y ya viene después la singamia. Y ya lo viene al final de cuentas la replicación del DNA, etcétera, y ya empiezan las divisiones celulares. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de las vacuolas, que es un tema que pues, hemos discutido muchísimo, que si encontramos vacuolas, el espermatozoide es anormal. Pero aquí hay dos cosas muy importantes. Estamos hablando de vacuolas, ¿sí? Pero cuando vemos la vacuola, por ejemplo, una muestra de un espermograma, espermatoscopía, como lo quieren llamar, o estudio o seminograma, si vemos vacuolas, esto sí nos indica que puede haber algún daño en el espermatozoide, porque está tan condensado el DNA que un espacio vacío pudiera significar que el DNA hace falta alguna región. Entonces, pudiéramos suponer que ese espermatozoide es anormal, pero bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su manual, también nos indica que un cierto porcentaje o un tamaño o una cantidad mínima de vacuolas pudiera considerarse como un espermatozoide normal, ¿sí? Pero en estudios que se hicieron en espermatozoides fijados de IMSI, elegidos por IMSI, se relacionan también las vacuolas con la misma reacción acrosomal. Entonces, ahí fue cuando el IMSI perdió su valor como técnica para selección espermática. Entonces, sí es importante también diferenciar que si la vacuola la encontramos post capacitación, o mejor dicho, post selección espermática, este va a continuar con su desarrollo y, esa reacción acrosomal va a hacer que empiecen a formarse, pues no vacuolas, pero sí descondensación del DNA y desestabilización de la misma membrana que va a producir que empiece ya a alistarse para la fecundación y la descondensación, ¿sí? Entonces, es aquí donde vemos que si vacuolas de gran tamaño, claro, obviamente, pues sí no significa que tenemos un espermatozoide anormal, pero vacuolas mucho más pequeñas y casi imperceptibles, pues igual lo podemos pasar no por alto, sino como normal, pero esto es simplemente una fijación, es una laminilla, es una tinción y este espermatozoide definitivamente pues no van a ser utilizado para un proceso de fecundación in vitro, sino simplemente nos sirve como valor de referencia. ¿Sí? Entonces podemos encontrar los mismos espermatozoides vivos con las vacuolas y es cuando a veces decimos, no vale la pena inyectarlo, pero si toda la morfología está bien, etcétera, y la cantidad de vacuolas no están en el centro, sino más que nada en la orilla, pues podemos inyectar estos. Ahora, tampoco ha significado realmente que estas vacuolas nos den menores tasas de fertilización, que de hecho son muy similares. Entonces, recordando, las protaminas son las proteínas más abundantes en el espermatozoide maduro. Y estos van a empaquetar el genoma paterno dentro del núcleo del espermatozoide. Estas proteínas van a ser bastante ricas en arginina y en residuos de cisteína. Y una gran cantidad de arginina también provee una gran carga positiva, facilitando su unión al ADN y garantizando el reemplazo de las histonas. Entonces, todo es un proceso bioquímico que tiene que ser bastante preciso para que los puentes de disulfuro se formen perfectamente y den esa estabilidad. Entonces, sí es muy importante que el espermatozoide sea lo mejor tratado cuando vamos a seleccionar los espermatozoides y que tengan menos contacto tanto con el aire, con la luz, etcétera, y mucho menos manipulación. Y te vamos a ver por qué. Hay otros estudios muy interesantes donde ponen diferentes especies de animales y de insectos donde sus espermatozoides pueden durar muchísimo tiempo más que el espermatozoide humano. El espermatozoide humano es bastante frágil y tiene un periodo de vida bastante corto, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, las hormigas, las termitas,
tiene un periodo aproximadamente de entre 3 meses hasta 30 años, donde estos pueden ser viables aún, ¿sí? Si están en lugar protegido. Las tortugas también, salamandras, etcétera, pero en el espermatozoide humano puede durar, imagina, de 3 a 5 días en un periodo ovulatorio, donde las condiciones son más ideales para un espermatozoide que pueda ser fecundante. Pero cuando no estamos en un periodo ovulatorio, esto puede durar de 20 a 30 minutos, porque las condiciones del pH, etcétera, cambian drásticamente y son completamente infuncionales para el espermatozoide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en adelante? ¿Qué van a ser esos factores que nos van a estar dando estos problemas, principalmente en el daño que nos puede estar produciendo en el DNA espermático? Y muchos de estos son el medio ambiente, ya que el medio ambiente contaminado nos pueden proporcionar factores que van a romper el, la integridad de este DNA. Las quimioterapias, como cualquier medicación, es que es una quimioterapia, también pueden ser tóxicos para el mismo DNA, como es la radioterapia también, que este es uno de los más peligrosos y estos nos pueden ser causantes de mutaciones, incluso de la misma esterilidad, exposición a elementos radioactivos, también infecciones, y esto muchas veces el paciente no se da cuenta cuando padece alguna infección, simplemente pues no se da cuenta y la cuenta espermática se va hacia abajo o está buscando la fertilidad y no se logra, aunque a veces la muestra se ve normal, pero puede contener alguna infección y esta nos puede estar dando problemas con el mismo DNA. ¿Sí? Las medicaciones, como comentaba, el varicocele, porque aumenta la temperatura del testículo y la espermatogénesis se ve afectada. ¿Sí? Traumatismos, que también cuando el varón en su infancia jugaba y se golpeaba, entonces pudo haber habido un daño a nivel testicular y los mismos errores en empaquetamiento per se, que también nos van a dar esos problemas. Entonces, sí es muy importante checar todos estos factores, inclusive cuando en esta época de pandemia se empezó con el home office, muchas personas, principalmente varones, mantenían sus computadoras sobre sus piernas. Pero aquí hay un factor también que la misma temperatura del equipo de cómputo, las ondas de calor y las ondas del Wi-Fi, etcétera, se está demostrando que sí están dando problemas con procesos de fertilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive hasta los teléfonos inteligentes, que también al colocárselo cerca en los bolsillos del pantalón, también, tanto la temperatura como radiación misma que está produciendo, también nos puede dar problemas de infertilidad a largo plazo. El estrés oxidativo, que es un proceso también muy importante y poco valorado en los pacientes. Muchas veces el médico le pide el estudio de espermatoscopía al paciente, pero no pedimos o no se pide el examen de estrés oxidativo. Últimamente ya se empieza a tomar más conciencia y se empieza a darle esa importancia a este factor masculino, porque también este es un factor que aumenta la fragmentación del DNA por el mismo estrés oxidativo, y esas pueden ser también por causas exógenas, endógenas, ¿sí? Alimentación, infecciones, varicocele, el mismo medio ambiente, químicos industriales, porque gente que trabaja en puestos en industria también están muy expuestos a estos problemas, alcohol, drogas y la misma radiación. Son factores que nos van a estar alterando. Ahora, también, tratar al paciente con antioxidantes de una manera a ciegas también es perjudicial porque se requiere un cierto balance entre oxidación, reducción, ¿sí? Y si le damos muchos antioxidantes o el mismo paciente dice, me recetó media tableta cada 24 horas mi médico, no, pues yo le voy a echar no, 2 tabletas para que amarre. No, eso también es problemático porque al aumentar la cantidad de antioxidantes, también se pierde ese balance que es indispensable para que la misma espermatogénesis y la espermiogénesis se lleve correctamente a cabo. Entonces, todo esto va a estar afectando cuando hay excesos,
¿sí? Acuérdense que los excesos son los problemáticos, exceso de oxígeno, de peróxido de hidrógeno, de radicales libres. Entonces, todo esto van a estar atacando al espermatozoide y dejen de que ataque la pieza media, que es la que le va a dar también, proporcionar su movilidad, su flagelo, que también va a proporcionar el calcio, y la cabeza del espermatozoide, que es la que nos va a proporcionar el DNA. Entonces, todo va a ser atacado directamente. También la cuestión de anticuerpos es otra cosa importante pero ya no se está pidiendo muchos exámenes de anticuerpos, pero también estos nos van a estar dando problemas. El problema principal más que nada es la aglutinación y que en una fertilización in vitro convencional, pues sí tengamos unas tasas de fecundación más bajas, pero esto se puede corregir más que nada con ICSI y el mismo lavado del espermatozoide. ¿Sí? Y vemos, y esto ya se ha hablado, y no vamos a entrar mucho en este detalle, de la misma formación del espermatozoide en el testículo, entonces ya hemos visto, se ha hablado acerca de cómo se forma, pero es aquí donde también existe también muchos más daños en el epidídimo. Entonces, cuando vamos a hacer una biopsia testicular, y es un dato que para mí me parece importante, em, yo prefiero, en lo personal, que el médico me dé más muestra de tejido testicular y no directamente una punción de epidídimo, porque en el epidídimo ya tenemos mayor cantidad de radicales libres y en testículo no. Entonces, está demostrado que fragmentación hay mucho menor a nivel testicular que a nivel epididimario. Entonces, en este dato, yo prefiero irnos directamente a biopsia testicular para encontrar espermatozoides, aunque hay menos movilidad, claro, obviamente, pero las tasas de pérdidas gestacionales son mucho más bajas en pacientes que vienen de biopsia testicular que de aspiración de epidídimo. Entonces, es un dato que ya se ha visto muchas veces y por eso yo lo prefiero. Entonces, es una recomendación. Ahora, ya que estamos viendo este daño, vamos a medirlo ahora. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues vamos a medir más que nada la fragmentación de este ADN. Y existen muchos métodos, pero hay las técnicas más utilizadas que son tanto ¿cómo se llama? El CASA, ¿cómo se llama? La dispersión de la cromatina espermática, ¿cómo se llama? El túnel, el naranja de acridina, etcétera. Entonces, son técnicas tan diferentes, pero al final de cuentas, las técnicas más comunes pues son las que nos van a dar mejores resultados, como es, por ejemplo, la dispersión de la cromatina espermática, que es una técnica bastante accesible y pues muchos laboratorios o la mayoría de los laboratorios pueden hacerla con mucha facilidad. No se requiere de gran equipamiento, como por ejemplo el túnel, que requerimos un citómetro de flujo, que es bastante caro, pero a diferencia del túnel y la dispersión de la cromatina, pues el túnel sí nos va a decir si se trata de rompimientos de cadena simple o cadena doble, mientras que en la dispersión de la cromatina espermática, pues simplemente nos van a dar un halo y es el que nosotros vamos a poder entender qué tanto daño puede ser el que haya a nivel espermático. ¿Sí? Entonces, esto es lo que comentábamos, la dispersión de la cromatina espermática y, y hay una discusión muy grande acerca de que si esta técnica es buena. Y estoy de acuerdo, porque también nosotros estamos produciendo un daño a la cromatina espermática con la solución ácida. Entonces estamos produciendo ese daño, pero si trabajamos bien nuestra técnica, ese daño no va a ser tan importante para decirnos si es o no es correcta la técnica. Si lo hacemos bien, podemos ver halos de gran tamaño, donde podemos decir, este tiene completamente su DNA y en cambio los que tienen muy poco DNA va a tener muy poco o nada de bucles de DNA esparcidos alrededor de la cabeza. Entonces, sí es importante hacer una técnica correcta, ¿sí? Y así es como vemos, por ejemplo, en la dispersión de la cromatina, cómo vemos aquí el halo, cuando está perfectamente expandido, decimos este espermatozoide no contiene daño. Pero la técnica también nos habla que un halo mediano es un halo normal, aunque ya se empieza a hablar de que el halo mediano también tiene un cierto cantidad de daño. Entonces, no es que haya descondensado más, etcétera. Entonces, se empieza a entender de esa manera, ¿sí? En cambio, un halo mediano, un halo pequeño
un sinalo y un degradado, pues ya se consideran completamente anormales, ¿sí? Aquí en esta técnica no podemos distinguir realmente si se trata de cadena doble o cadena simple, ¿sí? Y así con fluorescencia también lo podemos ver, pero como la mayoría de nosotros tenemos campo claro, entonces podemos verlo fácilmente. Entonces, como les comento, es una técnica que no es cara, es bastante sencilla de utilizar, sí, hay que tener una cierta experiencia para poderla montar, aunque la vemos sencilla, pero sí se requiere un poco de experiencia, ¿sí? Y esto es lo que comentaba, se ponen marcadores y en la técnica del túnel podemos ver si se trata de cadena doble, cadena simple, pero el problema es el citómetro de flujo, que es bastante caro y no todos pueden costear un citómetro de flujo simplemente para hacer fragmentación de ADN. Sí, porque hay otras técnicas que podemos hacer con citómetro de flujo, pero los láseres son diferentes, etcétera. Entonces las aplicaciones son completamente opuestas. Entonces, por eso es incosteable. Solamente, digamos, laboratorios de muy alto volumen o laboratorios de investigación o universidades cuentan con estos citómetros de flujo que podemos utilizar también para hacer estas técnicas. Bien, no, tal vez no de rutina, pero sí para poder saber en dónde se trata. Si ya tenemos una gran cantidad de ADN fragmentado por técnica de dispersión de cromatina, podemos ir y utilizar un citómetro de flujo y saber de qué se trata, si se trata de cadena doble, cadena simple, ¿sí? Y al paciente que ya salga alterado, pues enviarlo principalmente con un andrólogo, no con el urólogo, porque si no, el urólogo no va a saber exactamente cómo va a ser el tratamiento específico para fertilidad. Y el andrólogo sí va a estar más enfocado a estos problemas de infertilidad. Entonces, sí es muy importante que también el tratamiento se lleve a cabo en forma correcta. Si el paciente no mejora, entonces pudiera ser error en el empaquetamiento y estemos hablando de problemas ya genéticos. Entonces, igual podemos estar hablando de que el paciente sería mejor irnos a una donación de semen, ¿sí? Y vemos cómo tanto la técnica de SCA, el túnel y la dispersión de la cromatina, pues la verdad no nos dan una diferencia significativa. Entonces, estas tres técnicas son de las mejores utilizadas y como comentaba, por ejemplo, el túnel, que es la técnica estándar, la más precisa, y la técnica de cromatina espermática, la dispersión, pues nos da un resultado bastante similar, ¿sí? Con la diferencia que no nos distingue entre cadena doble y cadena simple. Y fíjate, esta tabla está muy interesante porque nos habla de diferentes diagnósticos. Por ejemplo, en pacientes con oligosospermia, tenemos hasta un 60% aproximadamente en promedio de índice de fragmentación. Pero cuando hablamos de toda oligoastenoteratosospermia, nos da un 65%, ¿sí? Y una normosospermia, un 2%. Bueno, es un promedio, porque también hay que distinguir en cada región y tener un índice de fragmentación propio para cada región. Por ejemplo, si hablamos de ciudades muy contaminadas, por ejemplo, aquí en México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso aquí San Luis, que hay mucha contaminación, los niveles de fragmentación vienen siendo más altos que ciudades como que están más en contacto con el aire libre, el campo, etcétera, pues los índices de fragmentación van a ir siendo más bajos. También, dependiendo de la alimentación del lugar, si estamos comiendo pura comida chatarra en las ciudades, etcétera, tabaco y estrés, los niveles de fragmentación se van a ir mucho más arriba que lugares más tranquilos en provincias donde se está comiendo más sano, mejores proteínas, etcétera, y no tanta basura, pues los índices van a ser mucho menores. Por eso es muy importante que cada quien en su región haga un estudio y vea cuál es el punto de corte donde empezamos a tener embarazos y definir allí un índice de fragmentación estándar mínimo para poder lograr lo que es la fecundación. ¿Sí? Tratamientos, como comentaba, van a ser antioxidantes, una buena dieta y cambios de hábito, porque son las partes más importantes en el cual el espermatozoide se va a mantener en las condiciones correctas, ¿sí? En cuanto a los antioxidantes, tampoco podemos tener grandes cantidades de antioxidantes porque pueden ser
perjudiciales. En lugar de ayudar, el paciente va a llegar después de un tratamiento con antioxidantes, se le vuelve a hacer el estudio de espermatoscopía y está peor. Entonces, no sirvió de nada darle antioxidantes. Por eso es que le digo que el andrólogo es el que tiene que decir qué cantidad y en cuánto tiempo va a estar tomando su medicación. Una buena dieta, comiendo más sano, comiendo menos comida chatarra, menos alcohol, menos drogas, etcétera. O sea, drogas me refiero a todo, de todas, tanto recreativas como, ¿cómo se llama? Medicamentos, etcétera. Y los cambios de hábito, hacer más ejercicio, menos tiempo de reposo, etcétera, poder correr, nadar. Claro, si el paciente tiene la oportunidad, porque también hay ocasiones en que se la pasa todo el tiempo trabajando o dando charlas también como embriólogo, pues, pero hay que hacer esos cambios y son muy importantes para que la calidad de vida y la calidad espermática pues se vean reflejados, ¿sí? Los antioxidantes, ¿cómo funcionan? O sea, quitando, poniendo, etcétera, los mismos electrones, pero ya esto va a ser un proceso que no lo vamos a ver tan de cerca, pero sí importante saber cuál antioxidante se le va a dar a cada paciente, porque no todos los antioxidantes funcionan en todos los pacientes. Por eso es el andrólogo el que nos va a decidir qué medicamento y cuánto tiempo, si no funciona, qué otro medicamento se le va a cambiar, si este le cae bien, si no. Entonces, todo es muy importante para que el especialista lo vea, ¿sí? Aquí en esta gráfica, pues bueno, nosotros vemos al paciente y nosotros decimos realmente cómo está este paciente. Entonces decimos, estos pacientes, pues mira, ya directamente ellos son azospérmicos. Vemos una persona que está bien cuidada, que hace ejercicio bien, tranquilo, pues vamos a ver que es una paciente normal y este que no se cuida mucho, tal vez sea un oligo, etcétera, pero muchas veces pues nos equivocamos. Entonces puede haber cambios y no saber hasta poder hacer el estudio de espermatoscopía, espermiograma, como lo quieran llamar. Hasta no hacerlo, podemos saber realmente cómo está el paciente, ¿sí? Y en conclusión, bueno, pues ya una correcta condensación del DNA espermático no, mejora o las posibilidades de lograr un embarazo, pero cuando esto no ocurre, tal cual, pues sí, tenemos más problemas. Factores endógenos como el metabolismo, por ejemplo, diabetes, acidosis, producen muchos errores de empaquetamiento, principalmente los pacientes diabéticos, que son donde más problemas tenemos, donde menos control interno del paciente, sus factores endógenos, son los más problemáticos de controlar. Por eso, un paciente diabético bien controlado, con buena alimentación, pudiera llegar a tener una espermatogénesis normal, pero muchos de esos pacientes pues no se cuidan, desgraciadamente, por trabajo, o por gustos o lo que sea, pues no pueden llegar a cuidarse. La contaminación ambiental, drogas, medicamentos, tratamientos radiológicos, si son muy abundantes, infecciones y muchos problemas más que van a dañar el empaquetamiento del DNA espermático. Y hay que distinguir también entre vacuolización de espermatozoides fijados y espermatozoides in vivo, porque no es lo mismo. O sea, nosotros fijamos muestras y decimos, tiene tanto por ciento de normales, ya se nos va a ir mal. Inclusive hemos visto pacientes que tienen 0% de normales, e inclusive por fertilización in vitro convencional, tenemos una perfecta fertilización y embarazos que llegan a término. Entonces, tampoco podemos decir que una morfología que vemos en el laboratorio de espermatozoides fijados nos van a decir cómo nos va a ir al final de cuentas con el paciente. Nos da una idea, qué es lo que vamos a esperar de este paciente, ¿sí? Y lo más importante, tratar a los pacientes sin investigar las causas les produce más daño realmente que beneficios. Entonces, con esto quiero cerrar esta charla. No sin antes agradecer a todo mi equipo de trabajo, que son los que siempre han estado apoyándome e impulsando para que sigamos dando estas charlas. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, pues yo les dejo en el chat, les dejo mi correo y cualquier cosa, ellos me hacen llegar las preguntas y con todo gusto se las voy a ir haciendo llegar. Así que con esto quiero agradecer a Lionel, por la invitación y espero pronto poder estar presente en Chiclayo, en Perú,
Y como no, o sea, también próximamente viene el Congreso de la Red Lara en Medellín, Colombia, y espero podernos ver muchos de nosotros, vernos próximamente en Colombia. Y en julio también tenemos aquí en México el Congreso Nacional de la AMR. Entonces, pues, tenemos mucho trabajo pendiente por hacer y seguimos en comunicación. Pues muchas gracias y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Ok. Eh, son problemas para ok, hemos llegado al final del primer. Quiero agradecer a los más de 100 asistentes conectados ante toda la charla. Así que muchísimas gracias a todos. Mañana continuamos 2:30 antes del tiempo conectados para poder, si ante cualquier problema que pueda presentar para la conexión, nosotros encantadísimos de poder ayudarlos. Perfecto, entonces damos por finalizado el primer charla, todas las charlas. Silencio sobrado por mi parte, a todos los ponentes, han sido charlas muy buenas, charlas de discusión, hemos ganado en el tiempo, porque a veces cuando nosotros estamos en estos temas, en realidad nos apasiona tanto el tema de reproducción asistida y genética que nos vamos de largo. Informar también que el momento ya estamos por sacar Keynor, el próximo curso de laboratorio de embriología, ya se les envía la información a los que quisieran un poco de laboratorio de embriología, hay muchos profesores. Luego también tenemos todavía 2 vacantes para el curso presencial de andrología, donde vamos a ver diferentes prácticas como programa, TCC de fermentación, Oxespan, vamos a hacer el Ross, el Leucosin, congelación de semen, selección enzimática por gradiente, así que todo lo que desea información, solo nos queda 2 media becas, así que los que desean información se escriben por interno. Perfecto. Entonces, nuevamente me despido, un fuerte abrazo a todos, cuídense y nos vemos mañana a las 2:30. Muchas gracias. La vida, esta maravillosa realidad que nos mueve y nos conmueve, en manifestaciones tan distintas como personas habitamos este planeta. Y cuanto más aprendemos de ella, de sus reglas, de sus patrones y sus códigos, más valoramos poder ayudar a personas que no pueden concebir de manera natural. Igenomics nace en el 2009 para trabajar de la mano con clínicas de reproducción y especialistas en fertilidad, poniendo la genómica al servicio de estas parejas con el fin de lograr un bebé sano en casa. Desde entonces, hemos sacado a la luz más de 500 publicaciones científicas sobre la salud reproductiva y procesado millones de muestras, pero aún no es suficiente. Queremos ayudar a hacer la genética más accesible y universal, ampliando nuestra actividad más allá de la fertilidad, contribuyendo con ello a un mundo en el que la genómica de precisión permita obtener información más precisa y oportuna sobre la salud de futuras generaciones, y donde concebir un bebé sano y detectar enfermedades hereditarias esté al alcance de todos. Igenomics cuenta con laboratorios y equipos cerca de ti, en cada uno de los 26 países en los que nos encontramos, y todo un equipo multidisciplinario de genetistas y consultores científicos, conectando así a clínicas, especialistas y pacientes a través de nuestro ecosistema digital y sus plataformas, reportando resultados de manera más predictiva e inteligente, gracias a nuestros algoritmos basados en inteligencia artificial. En Igenomics creemos que la genética debe estar al alcance de todos, porque las decisiones importantes merecen un diagnóstico preciso y personalizado, y queremos acompañarte en este apasionante viaje que es la vida. Igenomics, with science on your side.